gracias por conectarse una vez más con Cubanet Noticias este miércoles 22 de febrero. Y bueno, queda apenas un mes para que se efectúen las elecciones a la Asamblea Nacional de Poder Popular, el próximo 26 de marzo, un proceso que ya está siendo promocionado ampliamente por los medios oficiales cubanos como la más amplia muestra de democracia, un proceso que ya sabemos es controlado absolutamente por el Partido Comunista de Cuba, el Partido Único, que además controla todas las instituciones y que solo permite que los candidatos sean pues precisamente de este partido. Pues sobre eso vamos a estar comentando acá en este espacio, en este encuentro de Cubanet, así que quédese por ahí que enseguida comenzamos. Las elecciones a la Asamblea Nacional de Poder Popular el próximo 26 de marzo. Sobre esto vamos a estar comentando acá con Jesús Delgado Valeri, director de Desarrollo Institucional de Transparencia Electoral y coordinador de DEMOAMLA, Democracia y Elecciones, una organización que ha estado bastante vinculada, documentando los últimos procesos de elecciones que han tenido lugar en Cuba en los últimos años. Así que bienvenido, Jesús, un placer estar acá, que estés acá con nosotros. Hola Camila, bueno, sí, el gusto es mío, gracias por la invitación. Bueno, Jesús, cuéntanos, ¿cuál es el panorama que se presenta para las próximas semanas en estas elecciones que se van a desarrollar el 26 de marzo? Bueno, se trata de unas elecciones a la cubana, ¿no? Como nos tiene acostumbrado el gobierno, unas elecciones donde no hay elección, ¿no? Donde hay votaciones, pero no hay capacidad de elegir por parte de la ciudadanía. Veíamos en las semanas anteriores cómo las comisiones de candidaturas eran las que finalmente designaban a los 470 candidatos para los 470 escaños que tiene la Asamblea Nacional a partir de este periodo. Recordemos que hubo una reducción porque antes eran 605. Esto tampoco tuvo ninguna explicación técnica, ¿no? De por qué el nivel de representación bajaba de esa manera. Simplemente hubo un recorte y se anunció que serían finalmente 470. Las comisiones de candidatura estuvieron anunciando que después de 90, 100 reuniones plenarias de las que no hay ningún tipo de documentación o pruebas, se empezó con una lista de más de 19.000 personas como precandidatas, digamos, a la Asamblea Nacional, que se fue depurando hasta llegar finalmente hasta los 470. Esto queda claro, es un proceso totalmente discrecional, opaco, no hay criterios claros o no hay una metodología establecida para la depuración de esta lista, que sin duda alguna termina siendo una selección hecha por el Partido Comunista para ocupar la Asamblea Nacional. Por lo tanto, el 26 de marzo las personas lo que van a poder elegir es si votan por la lista completa del Partido Comunista o si votan por uno solo o por varios, digamos, de la lista del Partido Comunista, pero más allá de eso no hay ninguna elección, no son elecciones pluripartidistas, no hay distintos programas, coaliciones, partidos, es simplemente una ratificación de una lista hecha por el Partido Comunista. Jesús, en procesos similares anteriores se ha dado que una de las alternativas que ha tenido o han tenido ciertos sectores de la oposición en Cuba, de la sociedad civil, es presentar candidatos independientes. Incluso lo vimos en las pasadas elecciones del 27 de noviembre del año 2022, en las que en una localidad, que no recuerdo si fue en la provincia de Santiago de Cuba, Guantánamo, se presentó un candidato independiente a las elecciones municipales de ese momento. ¿Crees que esta sea realmente una alternativa? ¿Ha tenido realmente, es decir, ha fructificado esta alternativa que han tenido ciertos sectores de la oposición o lo ves como algo totalmente obsoleto o absurdo? Mira, yo creo que es muy difícil, ¿no? Enfrentar
al régimen cubano a través de sus propias estructuras. De hecho, es un sistema que está muy aceitado para que en las asambleas de nominación de candidatos a nivel de circunscripción, la seguridad del Estado o las organizaciones de masas identifiquen ya de antemano quiénes son las personas opositoras que se quieren postular e impedirles salir y llegar a esas asambleas de nominación. Eso está muy documentado en el libro Así se vota en Cuba, que nosotros publicamos en el año 2018, y hay que recordar que en el año 2017, que fue, digamos, esa asamblea de nominación, había otro contexto en Cuba. Había un contexto en el que había más agrupaciones o organizaciones con fines políticos, si bien no estaban legalizadas, que querían participar e intentar competir por dentro del sistema. Y recordemos que para esa ocasión, entre otras organizaciones, estaba Otro 18, Ciudadanos por el Cambio, y llegó a haber hasta 600 personas con intención de postularse en estas asambleas de nominación. Mientras que en el año pasado, ya en otro contexto, post-11J, con una crisis económica, política, social muy importante, de liderazgo y una falta de legitimidad profunda del régimen cubano, la participación o el intento de organizaciones opositoras o disidentes para entrar a través de la asamblea de nominación fue muy pobre. Hay una organización que lidera Manuel Cuesta Murúa de Frente, que intentó promover 10 candidaturas en distintas circunscripciones de Cuba. La mayoría de ellas fueron neutralizadas antes de la asamblea, es decir, no los dejaron salir y acudir a la asamblea de su barrio, y hubo una persona, como tú dices, Palma de Soriano, si no me equivoco, es el lugar, y esta persona logró ir a la asamblea de nominación y ser nominado por sus vecinos. Ahí inmediatamente actuaron los cuerpos de seguridad, la seguridad del Estado, las organizaciones de masas. Se le intimidó, se le amenazó con que perdiera su trabajo si no deponía su intención electoral. Finalmente, las comisiones de candidaturas no lo tomaron en cuenta en las biografías que publicaron y la persona quedó sin trabajo y, bueno, amenazado por todos los órganos de represión de Cuba. Así que la respuesta, para ser breve, lo veo muy difícil desde la percepción personal. Incluso me parece más, digamos, más estratégico la postura de la abstención, ¿no? De quitarle legitimidad al proceso electoral a través de una estrategia consolidada, colectiva, articulada de abstención. Sí, mencionaba que ha crecido el nivel de abstención en las últimas elecciones. Ya mencionaba también al inicio que ustedes han estado registrando, documentando este tipo de procesos que se han desarrollado en Cuba. El año pasado fue donde aumentaron donde ustedes percibieron que aumentó el abstencionismo en la población cubana, sobre todo con el referendo del Código de las Familias y las elecciones municipales que tuvieron lugar el 27 de noviembre. ¿Cómo prevén entonces que se desarrollen estas actuales elecciones? Creo que va a seguir la tendencia abstencionista, ¿no? Que, como tú bien dices, se profundizó el año pasado con el referendo del Código de las Familias, que además permitía no solo abstenerse, sino rechazar la propuesta oficial. Y eso es muy importante, Camila, porque los cubanos no están acostumbrados a tener opciones, ¿no? en las elecciones. Cuando van a las elecciones, como las municipales o estas que se van a celebrar el 26 de marzo, simplemente pueden votar por el Partido Comunista o no votar. Pero en el caso del referendo del Código de las Familias del 2022, hubo un gran rechazo a la propuesta oficial, ya sea porque se rechazaba el Código de Familia o porque sirvió como una válvula de escape para expresar el rechazo al gobierno. A eso hay que sumarle, obviamente, la abstención y se llegó a un número récord que solo fue superado posteriormente por las elecciones municipales, que si uno suma la abstención más los votos nulos y votos en blanco, se llega casi a un 40% de la cantidad de electores, y si lo llevas solo a La Habana, incluso llegas casi al 50%. Entonces yo creo que, dada la falta de legitimidad
del gobierno cubano, el descontento, el rechazo que genera. Yo creo que se va a profundizar aún más esta tendencia y el gobierno va a estar muy preocupado por cómo promocionar un poco la participación. Incluso en un artículo que publicabas hace unos días en el diario El Mundo, llamabas a abstenerse como única oportunidad de fijar, en el caso de Cuba, una posición política. ¿Por qué este llamado a la abstención? Yo creo, esto es una postura personal, Camila, no de mi organización de transparencia electoral ni de Monblat, es una postura personal, pero yo creo que cuando no hay alternativas, la abstención es una posición política, ¿no? No es simplemente un síntoma de desafección, de desinterés en los procesos electorales, como sucede en muchos lugares, sino que en contextos cerrados, autocráticos, totalitarios, la abstención termina siendo un voto, ¿no? Un voto en contra del oficialismo, un voto en contra del gobierno, y la única manera de expresar el rechazo, sabiendo que para el gobierno cubano los índices de participación han sido tan importantes para legitimarse a lo largo de las últimas décadas. Recordemos que están acostumbrados a porcentajes de participación por encima del 90%, y eso ha venido mermando en los últimos años. Yo creo que se convierte en algo bastante amenazante para el gobierno una abstención masiva. Jesús, muchas gracias por este intercambio. Un placer tenerte acá. Gracias por la invitación. Saludos. Un abrazo. Bueno, era Jesús Delgado Valeri, director de Desarrollo Institucional de Transparencia Electoral y coordinador de DemoAMLAT, Democracia y Elecciones, que estaba comentando acá con Cubanet sobre las próximas elecciones a la Asamblea Nacional del Poder Popular que van a tener lugar acá en La Habana el 26 de marzo. Y bueno, analizábamos un poco el panorama, los antecedentes, el abstencionismo que se está evidenciando en los últimos tiempos en este tipo de procesos que se han implementado en la isla. Y bueno, él llamaba justamente a la abstención ante la falta de alternativas. Un llamado que están haciendo también varias organizaciones y personas dentro y fuera de la isla. Así que desde Cubanet vamos a estar informando como siempre sobre todo estos sucesos. Así que gracias a ustedes por mantenerse informados desde nuestras plataformas. Tengan muy buenas tardes y gracias.